teenagers and preteens, you stay with us. I'll never get tired of repeating that. Así es que esa es una bendición, como siempre. También no voy a cansarme de repetir qué bendición es estar en la casa del Señor, hermanos. No puede haber mayor bendición que regocijarse en lo que le agrada al Señor. Y es por esa razón que esta mañana vamos a seguir hablando sobre cómo nosotros podemos alcanzar sabiduría necesaria para las decisiones de la vida, para esas decisiones que puedan agradar a Dios. Y estamos retomando esta serie sin sentido común y sus prácticas para alcanzar esa sabiduría que agrade a Dios. ¿Se recuerdan ustedes que la última práctica que vimos fue la práctica del contentamiento? Así que esta mañana vamos a seguir viendo las prácticas para alcanzar esa sabiduría. Y un tema que en cierto modo es un poco complicado para abordar en la iglesia es el de las finanzas. Yo sé que normalmente no se toca este tema de una forma periódica, especialmente en estos días que prolifera el famoso evangelio de la prosperidad, el que nos dice que el cristianismo está destinado a vivir una vida abundante, una vida llena de posesiones en lo material, y por eso uno necesita buscar esa abundancia. Este evangelio nos dice que el Señor nos manda a buscar esta abundancia. Pero si escudriñamos la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta que el cristiano está llamado a algo diferente. El cristiano está llamado por nuestro Señor Jesucristo, a la luz de las Escrituras, a algo diferente. Y esto, cuando estoy pensando en esto, me puse yo a recordar, a hacer memoria cuando yo tuve mi primer trabajo, hace mucho tiempo, hace varios años. Recuerdo que comencé ganando $5 la hora. Y créame que para mí esto creó una gran expectativa en mí. ¿Por qué? Porque estaba por encima del salario mínimo en ese tiempo, hace muchos años. Y para ese entonces, pues, ganar $5 la hora era algo, ya decir, mucho mayor que un salario mínimo. Pero a medida que fui ganando más y más, esas expectativas se iban diluyendo. ¿Pero por qué? Se iban diluyendo por el efecto que estaba creando en mí el querer más y más. Siempre estaba algo que entre más uno gana, se da cuenta que no tiene más. Bueno, sí tiene más gastos, tiene más responsabilidades y tiene más cosas por las cuales preocuparse. Es por eso que para la palabra del Señor es necesario que nos enseñe la práctica a seguir con respecto a lo que es el dinero y las finanzas. Y es que el obtener más dinero no le dará a usted ni a mí contentamiento. El obtener más dinero no nos va a dar contentamiento. El administrar el dinero a la manera de Dios es lo que nos va a dar el contentamiento. Ahí es donde está la situación. Se lo voy a repetir otra vez. El obtener más dinero no le dará contentamiento. El administrar el dinero a la manera de Dios, a la voluntad de Dios, es lo que nos va a dar el contentamiento. Sin embargo, aquí está el problema. El dinero siempre viene con una compañera que es buena para nada. ¿Y sabe cuál es esa compañera? La avaricia. La avaricia es lo que se conoce como el amor al dinero. Es lo que Pablo le está describiendo a Tito en su carta, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Qué significa este amor al dinero? Es la adoración de todas las cosas materiales que excluyen a Dios. Y no solamente lo material. Cuando hay algo que absorbe todo nuestro enfoque, toda nuestra energía, todo nuestro ser, eso se vuelve lo que es la adoración nuestra.
Y en realidad la adoración a las cosas materiales y su atracción es increíblemente seductora. Es algo que nos atrae, que nos seduce. Nuestra sociedad nos dice que con suficiente dinero, usted y yo podemos alcanzar cualquier cosa, podemos hacer cualquier cosa. Y en cierto modo, están en lo cierto. Las personas que tienen dinero pueden comprar influencias. Las personas que tienen dinero pueden, en cierto modo, hacer lo que se le antoje su deseo. Ayer estaba viendo un documental acerca de un famoso ícono de la música pop y cómo este hombre, con todas sus influencias, podía hacer lo que él quisiera. Él tenía un equipo de trabajo y con todo el dinero del mundo él pudo quitar ese equipo de trabajo y poner uno nuevo. Pero hay cosas que él no pudo comprar con dinero y eso fue su salvación. Y eso es lo que estaba viendo ayer en ese documental. Y en realidad nuestra sociedad nos dice que con suficiente dinero usted y yo podemos alcanzar esencialmente cualquier cosa. Y en cierto modo, como lo dije antes, es cierto. Pero usted y yo sabemos lo que Jesús, el Señor Jesucristo, dijo con respecto a las riquezas. Él dijo que sería más difícil para un rico entrar al cielo que pasar el camello por el ojo de una aguja. Dijo que iba a ser más difícil para un rico entrar al cielo que para un camello pasar por el ojo de una aguja. Y hay muchos pasajes en la palabra del Señor que hablan acerca de la avaricia. Pero esta mañana nos vamos a concentrar en solamente uno. Y este está en Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 24. Mateo, capítulo 6, versículos del 19 al 24. Esta porción de la palabra del Señor está en lo que es el Sermón del Monte. Y esto es lo que dice. Dice así la palabra del Señor: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El Señor añade bendición a su palabra. Este es un pasaje lleno de enseñanzas, pero quiero modernizarlo un poco. Estamos viendo que dice el versículo 19, donde habla sobre cómo la polilla y el orín corrompen. En otras palabras, la polilla y el moho destruyen las cosas. Y uno puede tender a decir, bueno, Señor, ni la polilla ni el moho existen en las cuentas bancarias. Ni la polilla ni el moho existen en los planes de retiro. Solo existen en las casas donde están mal cuidados. Es la casa que no se da mantenimiento. Pero vamos a quitar esta frase y lo vamos a poner de una forma más moderna. Será así: no hagáis tesoros en la tierra, donde el crédito, la crisis financiera, terremotos y un gobierno imprudente destruyen, y donde hackeadores roban su identidad. Pero fíjense bien, estoy diciendo hackeadores, no saqueadores. Aunque en un país de Centroamérica puede sonar así, no dicen saqueadores, no que dicen hackeadores, ¿verdad? Pero pongámoslo de esta forma, esto es lo que de esta forma sonaría este pasaje en nuestros días. Pero el versículo 20 nos recuerda que debemos tener nuestros tesoros almacenados en el cielo, porque donde está nuestro tesoro,
ahí está nuestro corazón. Si usted tiene una cuenta bancaria con varios ceros, ya sea de ahorros o una cuenta de cheques, déjeme decirle que yo le podría decir dónde está su tesoro. Yo recuerdo de este personaje que tenía su cuenta de ahorros y cada vez que iba y hacía un depósito, ese día que hacía el depósito, él pasaba horas revisando su cuenta de ahorros, viendo todos los ceros que iba acumulando. Algo interesante. Y yo lo quedaba viendo al personaje y me daba risa, porque decía, un poquito más y está enamorado de la libretilla antes que de su esposa. Eso es algo interesante. Pero vemos aquí que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. La parte final del pasaje también apunta a algo sorprendente. Dice que nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores porque dice, odiará a uno y amará al otro. Es más, dice, ok, está bien, no hay problema. Vamos a quitarlo de ese extremismo, decir que odiará, aborrecerá a uno y amará al otro. Pero también puede ser que estimará a uno y menospreciará al otro. Algo interesante. Dice también, no puede servir a Dios y a Satanás. No dice así, ¿verdad? Dice, no puede servir a Dios y a las riquezas. A menudo no somos tentados a participar en los planes de Satanás. ¿Verdad? No somos tentados, no somos como atraídos a lo que Satanás tiene en sus planes. Pero sí diariamente somos atraídos a adorar lo que son el dinero y los bienes materiales. A eso sí somos atraídos. Usted podrá decir también, bueno hermano, pero yo no soy millonario, así que yo no tengo ese problema de adorar a las riquezas o de buscar, perseguir, enfocarme en las riquezas. Pero dice también el pasaje que estimará al uno y menospreciará al otro. Usted podría estimar al dinero también. Hay mucha gente que estima el dinero si se dedican a él. Hay algo interesante. Yo veo como personas, no solamente nacidas aquí, sino que personas de otras culturas llegan aquí a este país y vienen con la mente enfocada en trabajar y en acumular dinero para alcanzar sus metas. Pero su meta principal es trabajar y tener en su meta alcanzar una determinada cantidad de dinero o posesiones. Y se dedican las 24, prácticamente, literalmente las 24 horas del día, 7 días a la semana, 52 semanas al año en esto. Y cuando menos nos damos cuenta, la vida se les ha ido. Y llegan a viejos, o mejor dicho, a una edad adulta, tienen toda esta acumulación de dinero y no les queda un tiempo para disfrutarlas. Es lo triste. Necesitamos prestar atención también a los versos 22 y 23. En este pasaje sobre el dinero, Jesús da una enseñanza de oftalmología. Y muchos, tal vez algunos dirán que es oftalmología. Es lo que se encarga de cuidar la vista. ¿Por qué habla el Señor Jesucristo sobre el ojo, sobre lo que es la oscuridad y la luz? Porque en realidad la avaricia es un pecado que nubla la vista. Porque la avaricia tiene la tendencia a oscurecer la vista. Nos impide ver lo que está sucediendo en nuestras propias vidas. Es lo que hace la avaricia. ¿Recuerdan ustedes el sermón sobre el orgullo que tocamos en esta serie? Como quisiera que fulanito estuviera aquí para escuchar este sermón. A él le cae bien todo lo que el hermano está diciendo. El orgullo no nos deja ver lo que nosotros tenemos en nuestro ser. Es porque el orgullo es un pecado que nos lleva a ver lo deficiente en otra persona. Eso es lo que hace el orgullo. Pero generalmente no nos deja ver el problema en nosotros mismos. Y dudo mucho que algunos de aquí piensen que tienen un problema con la avaricia.
Normalmente así sucede. Nosotros no podemos ver eso. Nunca he escuchado a alguien confesar el pecado de la avaricia. Es más, eso es raro escuchar a alguien, yo soy avaro, yo soy tacaño. A mí no me gusta soltar ni un penny, ni un centavo. Yo no he escuchado a alguien a decirlo eso. Es más, he escuchado personas aceptar que son adúlteros. He escuchado personas decir que son ladrones. He escuchado decir personas que son mentirosos, pero escuchar a alguien que dice, yo soy avaro, yo soy tacaño, yo soy codo, yo no lo he escuchado. Es más, las personas, he visto yo que se les dice adúlteros y no se enojan, pero si les dicen tacaños, se molestan. Es algo interesante. La avaricia en realidad no es evidente solamente en decir que uno no suelta un penny. También hay muchas formas de tener ese enfoque en lo que es lo material. Por ejemplo, no necesariamente uno tiene que tener una cantidad grande de dólares en la cuenta. Uno, es más, puede tener hasta $50 en la cuenta y puede tener 4 automóviles en su estacionamiento. Eso nos dice mucho si en realidad solo somos 2 personas y tenemos 4 automóviles. Bueno, si somos 4 personas y 4 automóviles, ya eso puede decir algo diferente, ¿verdad? Hay una necesidad. Es interesante esto. Miren lo que dice Proverbios acerca de lo que son los tesoros. Dice Proverbios 15:16. Proverbios 15:16 dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Interesante esto. ¿Cómo va a ser posible? Si hay personas que entre más dinero tienen se sienten más felices, pero no necesariamente puede ser este el caso. Cada persona que busca llenarse de cosas materiales está también llena de preocupación. Si no, en cierto modo todos lo hemos experimentado cuando uno compra un automóvil nuevo. Ya con el automóvil nuevo ya uno se preocupa, bueno, si lo compró en pagos, ya uno comienza a preocuparse por el pago, ya comienza a preocuparse por lo que nos va a costar el seguro contra accidentes. Y la otra cosa, ya nos preocupamos porque el automóvil se mantenga impecable. Es más, yo he visto personas con autos nuevos cuando van a la tienda a comprar, ya no se estacionan cerca de la entrada, sino que buscan el estacionamiento más largo y aparte ocupan 2 espacios para que así nadie se le pueda estacionar cerca y le pueda dar un rayón. Están más preocupados eso. Es más, es interesante. Esa preocupación no lo tenían cuando tenían una carcachita vieja. Es interesante eso. Y otras personas dicen, por eso yo no pinto mi carro, por eso yo no lo pinto, para que si me lo rayan, pues no me duele. Cada persona tiene esa situación. Cuando nosotros acumulamos riquezas materiales, con ellas viene esa preocupación. Así, por esa razón, deseo que ustedes recuerden la gran idea que tenemos que memorizar o mantener en nuestros corazones. Tener más dinero no le dará contentamiento. El administrar el dinero a la manera de Dios es lo que da el contentamiento. Por lo tanto, vamos a hablar de lo que significa esencialmente administrar su dinero a la manera o de la forma que agrada a Dios. Y en este aspecto tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Es muy fácil decir, más dinero no va a hacerme feliz. Un momentito. Ok, está muy bien. El Señor dice que yo no busque las cosas materiales, que busque las espirituales. Muy bien, ya sé cuál va a ser mi plan. Voy a servirle al Señor, voy a agradarle al Señor, porque si yo le agrado al Señor, Él me va a bendecir. Él me va a dar todos los deseos de mi corazón. Y ahí es por donde va a venir el dinero y la riqueza. Si yo le sirvo al Señor, si yo le soy fiel al Señor, Él me va a llenar de abundancia. Tengamos cuidado, hermanos, porque no podemos engañar al Señor. No funciona de esa forma.
No funciona de esa forma. No trate de engañar a Dios para que Él le bendiga con más abundancia. No trate de serle fiel al Señor para que el Señor le dé riquezas. No trate de servirle al Señor para que el Señor le dé protección. Esas cosas vienen por añadidura. El Señor lo que quiere, lo que demanda de nosotros es un corazón limpio. Un corazón que esté dedicado a Él por lo que Él es, no por lo que podamos nosotros sacar de provecho del Señor. En la relación con nuestro Señor no debe de estar de por medio lo material. Esa relación se trata entre usted y Dios, entre el Señor y yo. De eso se trata la adoración. Y lo primero que debe de comprender acerca de su relación financiera con Dios es que mientras Dios es dueño de todo, también le ama Él a usted lo suficiente para cuidar de usted. El Señor es dueño de todo, sí. Él es dueño de todo. Aún de nosotros le pertenecemos a Él. Por esa razón tenemos que tener la confianza que Él cuida de nosotros. Proverbios 3, 22 al 26 dice, Proverbios 3, 22 al 26 dice, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino ni de ruina de los impíos cuando viniere. Porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. No suena esto como a gozo. No suena esto como contentamiento. Eso es lo que el Señor nos recuerda de lo que podemos alcanzar en Él. Eso es lo que Él nos ofrece. Por lo tanto, aquí está la parte que usted y yo hemos estado esperando acerca de las verdades que habla la palabra del Señor con respecto a lo que es lo material. Es que la Biblia no nos enseña cómo hacernos ricos. La Biblia no nos enseña cómo hacernos ricos. La Biblia nos enseña a ser buenos mayordomos de lo que el Señor nos provee. Eso es lo que enseña la Escritura. Eso es lo que nos enseña el Señor. Y cuando digo mayordomos, administradores de lo que el Señor nos provee. Y estas son las áreas en las cuales nosotros debemos de ser buenos administradores con respecto a lo que el Señor nos da. Primero, tiene que ser en la área del ahorro. Y es que una forma básica para administrar nuestros ahorros se encuentra en Proverbios capítulo 13, versículo 11. Proverbios capítulo 13, versículo 11 dice, las riquezas de vanidad disminuirán. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. La sabiduría como los ahorros se obtienen diligentemente, con el tiempo. Ahora sé que a nadie le gusta jugar aquí la lotería y espero que a nadie le guste. Y no es que yo esté en contra de lo que son los Mega Millions, no es eso. Pero la persona que busca llenarse de riqueza de una forma rápida está poniendo sus esperanzas en lo que es el azar y no en lo que Dios provee. La verdad esencial sobre el ahorro y sabiduría es que se acumulan lentamente, se acumulan paso a paso, se acumulan de acuerdo al tiempo de Dios, no a nuestro tiempo, no a nuestras capacidades, no a nuestro potencial, sino que al potencial y la capacidad de Dios. Esa es la verdad esencial sobre el ahorro. La siguiente es la deuda, las deudas, pagos de las deudas. Mire lo que dice Proverbios 22:7 acerca sobre las deudas. Es interesante esto y es una verdad muy, pero muy seria, impactante. Proverbios 22:7 dice que el rico se enseñorea
de los pobres. El rico, en otras palabras, es señor de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. El que toma prestado es siervo del que presta. Hermanos, necesitamos tener cuidado con nuestras deudas. Muchas veces nos metemos en deudas que no podemos pagar por nuestros deseos que no podemos controlar. Pero su deseo debe estar entre usted y Dios. Mi deseo debe estar entre Dios y yo y mi persona. Podemos estar orando día y noche, hermanos, por las necesidades que tenemos. Y esas necesidades pueden ser válidas. Pero la última palabra en esta relación de oración entre lo que necesitamos y queremos entre Dios y yo es el Señor. Él tiene la última palabra. Pero el minuto que uno se mete en una deuda, ya cambia todo el sistema, cambia toda la situación. Cuando ya la cuestión no es entre usted y Dios, ya la relación ya no es entre usted y el Señor. Desafortunadamente, la relación cambia. Ya es una relación entre usted y el acreedor. Y esta es la mala noticia. ¿Sabía usted que generalmente Dios favorece al acreedor? Dios favorece al que presta. No estoy diciendo que ustedes se vayan a hacer prestamistas. No estoy hablando de eso, hermanos. Porque no, el Señor no se agrada en eso que uno se vuelva prestamista. Ahora, la pregunta es, ¿quiere usted estar al lado del Señor? Recuerde lo que dije anteriormente, cuando uno adquiere un préstamo, uno firma un contrato, ya sea verbal o escrito, y uno está ya relacionado y está pegado a ese contrato. Por eso la verdad esencial de la deuda es que la deuda no es su amigo. Las deudas no son sus amigos, son sus conocidos. ¿Y por qué digo que la deuda no es su amigo, es solo un conocido? ¿Le han usted alguna vez llamado preguntando, ¿conoce a fulanito, menganito? Y si usted sabe que no tiene una buena reputación, usted no va a decir, yo no lo conozco, no es mi amigo, es simplemente un conocido. No va a decir así. De la misma forma debemos tratar a la deuda en esa, vamos a decirlo, en esa forma. El siguiente aspecto son los gastos innecesarios. Vean lo que dice Filipenses 4 del 11 al 13. Filipenses 4 del 11 al 13 es un pasaje conocido por la mayoría, si no por el 99.9% de los cristianos. Filipenses capítulo 4, versículos del 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Aquí viene el versículo clave. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí no está diciendo yo soy Superman, tengo toda la fuerza del mundo y nada me puede detener. Está fuera de contexto esto. La verdad esencial es que el vivir con lo necesario es lo que agrada a Dios. Es así de simple. No importa cuántos ingresos tenga, usted como yo podemos encontrar una vida plena con lo que el Señor nos da, con lo que el Señor nos provee. Escuche bien esto. Esto no es solamente para la persona que está escasa de recursos. Esto es para las personas jóvenes, para las personas adultas, para los que tienen abundancia y para los que no tienen en abundancia. Es para todos nosotros. El vivir con lo necesario es lo que agrada a Dios. Por eso dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación.
Esto es lo que nos llama al Señor. ¿Sabe usted lo que es la opulencia? Es siempre el desear tener lo más caro, lo más suntuoso, sin ninguna razón. El Señor no se agrada de eso. Siguiente punto es dar. ¿Cómo podemos nosotros agradar a Dios en administrar nuestras posesiones? Echemos un vistazo a lo que dice Proverbios 28, capítulo 28, versículo 27, con respecto al dar. Proverbios 28, 27 dice, el que da al pobre no tendrá pobreza. El que da al pobre no tendrá pobreza. En otras palabras, usted no se va a hacer pobre al dar. ¿Sabe usted que muchos cristianos no están de acuerdo con lo que habla los primeros capítulos del libro de los Hechos con respecto a que en ese tiempo, el primer siglo, la iglesia tenían todo en común, daban todo y lo repartían a los pobres, pero ahí no está diciendo que ellos se quedaban pobres para darle todas sus posesiones a los demás pobres. No, estaban diciendo de la abundancia que tenían, daban a los demás, porque querían que los demás que no tenían estuvieran iguales a ellos, hubiera una igualdad en todo. Y muchos piensan, no, yo no puedo dar demasiado. No, ¿cómo va a ser? Si la Biblia dice, yo tengo que dar solamente el diezmo. Pero ¿sabía usted de que en el Nuevo Testamento es lo contrario? En el Nuevo Testamento el Señor enseña que no es solamente el diezmo, sino que de la abundancia que uno tiene, le da a Él. Y no solamente a Él, a los que están alrededor nuestro. El diezmo es una ley para el pueblo de Israel, pero para el cristiano, para la iglesia, el Señor es la abundancia, dar en abundancia. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Y fíjense bien esto, el cristiano es movido a dar. El cristiano es movido por el Espíritu Santo a ser generoso. Pero si una persona mira la necesidad del otro y dice esto, el que aparta sus ojos, como decía mi papá, el que se hace el noruego, había otra frase más jocosa que él utilizaba, el que se hace a la chanchita, decía. El que se hace a la chanchita, dice, tendrá muchas maldiciones, muchos problemas. Muchos problemas. ¿Creemos esto, hermanos? Es interesante ver cómo Dios siempre ha provisto para sus hijos. Dígame usted, ¿cuánto usted ha padecido hambre? ¿Cuándo usted puede decir, el Señor me ha desamparado? El Señor no ha proveído lo que yo realmente necesito. Si una de sus características palpables en nuestra vida es su fidelidad. Por eso la verdad esencial es, el dar nos permite amar a Dios más y más. ¿Recuerda usted lo que dice el versículo 24 de Mateo 6? ¿O odiará a uno y amará al otro? ¿Se dedicará a uno o despreciará al otro? Eso es lo que dice la palabra del Señor. No podéis servir a Dios y las riquezas. Dios está llamando a cada uno de sus hijos a no mirar la acumulación de bienes como sabiduría, como bendición. La acumulación de bienes no es bendición del Señor, no es sinónimo de ser un santo, no es sinónimo de ser un buen cristiano. Eso depende de la soberanía de Dios, a quien quiere Él bendecir con mucho o con poco. Lo que Él desea es un corazón que esté enfocado en Él. Las deudas no son nuestro amigo, son solo nuestro conocido. Debemos vivir en contentamiento con lo que el Señor nos provee y creer profundamente que la mejor manera de administrar nuestro dinero es dando. Esto es una responsabilidad que no solamente trae gozo, sino que trae honor a Dios y a nosotros. Y esto no es algo fácil. Yo sé muy bien, para muchos esto no es algo nuevo el entender esto, pero para la mayoría de nosotros, y si usted es nuevo, se va a poder
pensar, bueno, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Pero para poder alcanzar todas estas verdades, todas estas prácticas con respecto a vivir para dar, necesitamos ver el ejemplo, el patrón que nos dejó el mayor administrador, el mayor mayordomo que el Señor Dios nos haya dado. Entonces usted necesita mirar a ese mayor ejemplo, quien se dio en total sumisión a su Padre, aquel que tuvo la paciencia necesaria para guardar, para ahorrar en la eternidad. Es el que se negó a sí mismo para no vivir en deudas. Es aquel que vivió justo con lo que el Padre le proveía y así encontró contentamiento. Ese es el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Y déjeme decirle algo, si usted es un creyente que tiene en su corazón al Espíritu Santo, el Espíritu Santo en usted le va a llamar a negar estos deseos destructivos y vivir financieramente en testimonio a la cruz del Señor. Y si está aquí todavía y no ha confiado todas sus finanzas en el Señor, esta es la oportunidad. El Señor siempre está lleno de oportunidades para nosotros. Es Cristo Jesús el que da contentamiento y satisfacción en todos los aspectos de nuestra vida. Nadie más. Yo sé muy bien, yo lo he experimentado. Nosotros nos forjamos una meta en lo material, alcanzamos esa meta y después, ¿qué sucede? No encontramos satisfacción una vez alcanzada esa meta. Con lo que se ven, con un teléfono celular. La primera semana vamos a andar contentos. Es más, los primeros 2, 3 días vamos a andar contentos con el celular. Después de una semana, 2 semanas, 3 semanas, esa satisfacción se va. Lo mismo con un automóvil. Sin embargo, el cristiano que deposita toda su esperanza, su enfoque, sus deseos en las manos del Señor, va a estar agradecido por lo que el Señor provee, pero su enfoque no va a estar en esas cosas que el Señor ha proveído. Va a estar agradecido con el Señor por su fidelidad, por su amor, por su poder, por su gracia, por su misericordia. A eso es lo que el Señor nos llama. Nos llama a ser desprendidos con lo que Él nos ha dado. A eso nos llama, a que seamos unos hijos de Él, que reflejemos la abundancia con que Él nos ha bendecido para que nosotros bendigamos a los demás. Inclinemos nuestros rostros, hermanos.